Hola de nuevo, pues ya hemos tomado el café y hemos hecho la pausa pertinente. Ahora hay que seguir en este congreso organizado por AFACO. Verán, toca abordar ahora el tema farmacéutico, el valor de la farmacia. El valor de la farmacia también, lógicamente, en esta enfermedad, que es mucho. Es el centro, la farmacia, sin duda, pues es el centro, el lugar donde se presta esa ayuda cercana, próxima, que asesora, que asiste, que ayuda a las familias con una persona, por ejemplo, enferma de Alzheimer, de una dolencia, de una demencia de este tipo. Así que muchas veces la farmacia es ese centro más próximo. Vamos a contar a continuación con la disertación, con el conocimiento que nos va a transmitir, con un hombre que es licenciado en farmacia, que ha titulado su ponencia Mejora de la adherencia al tratamiento farmacológico del paciente con Alzheimer. Y añade, sistemas personalizados de dosificación en farmacia comunitaria. Luis Brizuela. Adelante, Luis. Hola, buenos días. Antes de nada, quería agradecer a AFACO y al comité organizador la posibilidad de acompañarles. Es para mí un honor. Cuando desde el Colegio Farmacéutico me ofrecieron la posibilidad de hablar de mejoras de la adherencia terapéutica, me pareció muy buena idea. La adherencia terapéutica al tratamiento. Pero claro, lo primero que tenemos que saber es el tratamiento que están utilizando los pacientes de Alzheimer. Entonces, luego tenemos que valorar la medicación que tienen. Valoramos la medicación, vemos si la están tomando bien y entonces es cuando tenemos que hacer la mejora y si podemos, ofrecer los sistemas de dosificación. Entonces, lo que decidí, una vez que me invitaron en el mes de septiembre, me planteé, bueno, ¿cómo llega la medicación al paciente? Lo primero que tenemos que saber es qué medicación y cómo la toman. Entonces, justo ese día vino Jesús, enfermo de Alzheimer, 91 años, lo cuida Carmen, su mujer, que tiene 89, y bueno, pues, ¿cuál es el proceso en el que Jesús empieza a utilizar los medicamentos? Bueno, pues empieza a tener olvidos de hechos recientes, tiene confusión a veces, alguna pérdida cognitiva, nada importante en principio, y luego empieza a tener problemas con el lenguaje, lógicamente va al médico, el médico lo atiende el de atención primaria, luego va especializada, y el médico lo que hace es le diagnostican un Alzheimer y le da la medicación. A continuación viene a la farmacia y nosotros pues le damos los medicamentos. Si es la primera vez le preguntamos si sabe cómo tiene que utilizarlos, durante cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces el bueno de Jesús con su esposa Carmen se van para su casa y empiezan a tomar la medicación. Entonces, ahí justo ahí en septiembre me planteé la posibilidad de qué pasa con los pacientes que tenemos de Alzheimer en la farmacia y qué características tienen. Entonces, se me ocurrió hacer un estudio en el que porque no veo muy bien, ahora, es que no veo muy bien, entonces prefiero. Bueno, pues nada, decidimos hacer un estudio desde el día 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. ¿Cuáles son las características de los pacientes que tenemos nosotros con Alzheimer en la farmacia? Entonces, lo que nos planteamos fue sexo, edad, cuántos años llevan enfermos, cuántos medicamentos toman, cuántas visitas hizo a la farmacia. Algo que nos interesaba mucho era este apartado, que era quién es su cuidador principal. Y luego,
luego, el grado de dependencia que tenían en ese momento. La verdad es que, vista la tabla así, nos daba para la media hora, para más de la media hora. Es bastante desesperanzadora. Teníamos 20 pacientes, Lola se murió a los 10 días de empezar el tratamiento y a Juan lo ingresaron en una residencia. Entonces, aparte, verán que yo voy a utilizar bastantes nombres porque creo que lo de enfermo o paciente de Alzheimer es como un poco genérico, ¿no? Hay nombres, apellidos, hay familia, hay cuidadores y detrás de todo esto hay historia social y familiar. Por ejemplo, tenemos el marido de Ofelia. A los 2 años de diagnosticar la enfermedad a su mujer, no aguantó la presión y se suicidó. Dijo que no podía más. Y luego tenemos a Francisca, que está cuidando a 2 personas con Alzheimer en su casa, cuidadora principal, 70 años, su madre con 94 y su marido con 86. Entonces, detrás de todo esto, aparte de los datos, hay una historia familiar, una historia social, que yo creo que muchas veces ni aparece y que además a nivel de administración tampoco interesa mucho. Por ejemplo, Isabel, a su marido le diagnosticaron un Alzheimer un poco agudo, fue al médico de cabecera, le daban cita en neurología para 6 meses, decidió ir a un neurólogo privado, el neurólogo privado le diagnosticó Alzheimer, le da una memantina, precio 144 €, y entonces viene a la farmacia a retirarla y cuando se lo dijimos, me dijo que no lo podía pagar. Dijo, es que yo ya hice un esfuerzo enorme por pagar un neurólogo privado, tengo cita desde hace 5 meses, aún no me llamaron. Entonces fue al médico de primaria, el médico de primaria le dijo que no le iba a hacer la receta hasta que un especialista del sistema del Sergas le diera tuviera un informe, en resumidas cuentas, que al final se movió, ella con 80 y no sé cuántos años, él con 90, y no hubo manera de que le dieran memantina. Al final consiguieron darle donepezilo, que es más barato. Bueno, pues vamos a ver por arriba, porque ya digo que llevaría mucho tiempo, lo más importante de la tabla. En principio, en cuanto al sexo, vemos que hay 10 mujeres y 8 hombres. Es un factor de riesgo el género, y las mujeres padecen más Alzheimer que los hombres. La edad, vemos que se concentra prácticamente en el tramo entre 80 y a partir de 90. A partir de 90 tenemos 7 pacientes, lo cual quiere decir que cada vez, a medida que vamos aumentando en edad, hay más posibilidades de tenerlo. Está en el 33% aproximadamente, o sea, 1 de cada 3 va a tener Alzheimer. Aquí me equivoqué, esto no es edad, es años que llevan enfermo. Vemos que la media está a 3, 4 y 5 años, porque la media de fallecimiento está entre 7 y 8 años desde el diagnóstico. Luego, el número de medicamentos que toma, que esto por eso digo que a mí me parecía muy desesperanzador. Solamente 4 pacientes toman menos de 10 medicamentos. Estamos hablando de medicamentos, no de tomas. O sea, hay medicamentos que hay que tomar 3 veces al día. Entonces, vemos que tenemos 2 pacientes que toman 19 medicamentos al día. Estos son medicamentos de prescripción. O sea, aparte, si tienen catarro, si necesitan un laxante, las recetas de pañales, esto no lo incluye estos 19 medicamentos, suponen unas 26 tomas más o menos al día. ¿Por qué decía que era muy importante el cuidador? Porque la mayoría de los pacientes están cuidados por personas mayores de 80 años. Hay que darle 26 tomas, más la logística, pedir cita en el médico, hacer las homologaciones, ver cómo lo llevamos a las consultas. O sea, el trabajo que supone para el cuidador es tremendo. Y luego, el número de visitas a la farmacia. Vemos que está entre 7, 8 y 9 en estos 40 días que hicimos el trabajo. Pero es que tuvimos un paciente que vino 15 veces. Estamos hablando de que el cuidador o el paciente o la familia vienen cada 5 o 6 días, vienen a la farmacia a retirar medicación o a hacer alguna pregunta, alguna consulta o a ver si le podemos llamar al médico que ellos no pueden, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo que es muy desesperanzador por estos datos. Hay 8 dependientes absolutos
6 con una dependencia intermedia y 4 que son perfectamente autosuficientes. Entre ellos, el marido de Francisca, que por eso los tiene a los dos. 8 pacientes tienen como cuidador o cuidadora a un cónyuge mayor de 80 años, con lo que supone, con la carga que supone para ellos, ya no solo la edad, porque aunque estén muy bien, supone un esfuerzo tremendo. A veces, bueno, por la ayuda a la familia. Luego, 2 tienen cuidadores de 75 años. Vemos que 10, que supone un 60% de los pacientes que han venido a la farmacia, tienen cuidadores mayores de 75 años. 4 son autosuficientes. Francisca tiene a 2 pacientes a su cargo y la mayoría, claro, no le queda más remedio, se ayudan de centros de día o ayuda familiar, sobre todo los fines de semana. Entonces, lo que hice fue buscar algunas publicaciones en Internet sobre qué ocurre con los pacientes y con los cuidadores. El 8 de cada 10 los cuida la familia. Dedican al menos 20 horas íntegras a cuidar al familiar. Estamos hablando de bañarlo, peinarlo, aseo, darle la medicación. La mayoría, el 40%, sufren fatiga física o psíquica. Todos van a tener sobrecarga. Yo este 40% no entiendo muy bien por qué lo han puesto, pero porque la gran mayoría de cuidadores mayores tienen sobrecarga, es evidente. El 40% acaban teniendo, el propio cuidador acaba teniendo una enfermedad crónica. La mayoría tienen criterios de diagnóstico de depresión y niveles muy altos de estrés. 1 de cada 3 muere antes que la persona cuidada. Esto es un dato que un 35% es altísimo, porque se supone que el que cuida está mejor. 1 de cada 3. Luego, el 90% dice que no tiene la suficiente formación para poder atender a su familiar, y el coste medio que pone del cuidado son 31.000 euros. Bueno, yo creo que el estudio más o menos refleja un poco lo duro que es el tener a un familiar con Alzheimer. Pero para poder evaluar la medicación y poder saber si ese paciente es adherente o no, o sea, está cumpliendo el tratamiento, lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar la medicación que toma. ¿Cómo la vamos a evaluar? Voy a poner ejemplos porque yo creo que se ve mucho más fácil. Primero, tenemos que estar seguros de que el paciente que está tomando tanta medicación necesita los medicamentos que está tomando. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar la necesidad. Pongo como ejemplo, Isabel está cuidando de su madre Concepción y viene a retirar estos 2 medicamentos. Entonces le preguntamos por qué le está dando los 2 medicamentos y nos dice que este se lo dio a un neurólogo privado porque querían una segunda opinión. Su madre tenía un Alzheimer incipiente, entonces prácticamente ella se aseaba, tenía pequeñas lagunas, a veces pues tenía como problemas de lenguaje, pero que ella consideraba que no tenía Alzheimer, porque su madre de momento hacía vida casi normal. Y entonces el neurólogo privado le da Deprax, medicamento cuyo principio activo es trazadona. Y le estaba dando 2 a la mañana y 2 a la noche. O sea, estaba duplicando la medicación de un medicamento. ¿Necesita el paciente, necesita los 2 medicamentos? Es evidente que no. Uno de los 2 hay que quitárselo, hay que retirarlo. Por lo tanto, es muy importante evaluarla. Y estamos viendo que está tomando un medicamento que realmente no necesita. Pasamos al caso contrario. Viene Marisol, 86 años, y Francisco, su marido, 92, está muy agitado, tiene mucha irritación, intentó darle un bofetón a la hija, y entonces que ya no puede más, que lleva así 2 días. Entonces, claro, le decimos, mira, hay que hablar con el médico, habla con él, dile cómo está, estos problemas de conducta
tiene que solucionarlos. Entonces va a tener que darle un medicamento. Por lo tanto, en este caso, Francisco no está tomando un medicamento que sí necesita. ¿Me explico? Sí. Él está tomando, o sea, por un lado puede tomar un medicamento que no necesita o puede necesitar uno y no lo toma. Una vez que sabemos que lo necesita, tenemos que evaluar la efectividad. ¿Por qué? Porque si tú tomas más de 10 medicamentos y no te están haciendo el efecto para el que te lo dieron, y entonces necesitas evaluar la efectividad. Lo vamos a ver aquí. A Francisco, Marisol llamó al médico, entonces le contó lo que era y a las 4 horas volvió a la farmacia y le dan una quetiapina de 25. Evaluamos, ¿necesita el medicamento? Sí. Pero a los 2 días viene que está desesperada, que sigue igual, que no le funciona. Entonces llama al médico. Tienes que hablar con el médico porque el medicamento no está siendo efectivo. ¿Qué pasó? Que normalmente en los pacientes con Alzheimer se deben de empezar por dosis bajas, debido a los efectos secundarios que tienen, efectos extrapiramidales, efectos anticolinérgicos, etc. Entonces, esta quetiapina de 25 se la subieron a 50. Francisco, encantado, y la familia más. ¿Por qué? Porque tenían un problema relacionado con la dosis. O sea, la efectividad de este medicamento era un problema de concentración de pastilla. ¿Vale? Bien, pues en este caso viene la hija de Luis, que tiene Alzheimer ya moderado, le han dado hace como 2 meses, 3 meses, memantina, aquí es que no se ve, que pone medicamentos con película entérica. Entonces ella dice que no ve ninguna mejoría, que no sabe para qué toma ese medicamento. Entonces, en un momento determinado le preguntamos a ver cuánto lo tomaba, cómo lo tomaba, etcétera, etcétera. Entonces nos dice que el padre tiene muchos problemas para tragar y que se lo esmaga. Medicamento con cubierta entérica, precisamente porque se absorbe en la primera fase el intestino delgado y la cubierta entérica es para que en el estómago no se degrade. Si tú lo machacas, el medicamento pierde su efectividad. Por lo tanto, en este caso, no es efectivo independientemente de la dosis, da igual lo que le des. Pasamos a la primera valoración. ¿Necesita un medicamento este paciente? El medicamento no, porque la memantina no la necesita. Lo que necesita es cambiar la forma farmacéutica. De pastillas entéricas hay solución, le puedes dar jarabe. A las 4 semanas, Luis había mejorado bastante. Y por último, dentro de lo que es la evaluación de la medicación para poder evaluar y hacer la adherencia, tenemos que evaluar la seguridad del medicamento. En este caso, es una paciente, Esther, que empezó le dieron una galantamina, y hay de 4, de 12 y de 24. El médico decidió empezar con una dosis intermedia y le iba muy bien, pero el problema es que la galantamina actúa sobre receptores muscarínicos, es decir, produce vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal, y esto fue justo lo que le pasó a Esther. Entonces, tuvo un problema. ¿El medicamento lo necesitaba? Sí. ¿Era efectivo? Sí. ¿Era seguro? No. ¿Por qué? Porque le estaba haciendo un efecto adverso. Le estaba dando una reacción. Solución, empezar por dosis bajas. Por lo tanto, en los pacientes con Alzheimer hay que insistir mucho en lo que es los problemas de dosis, porque hay que ir habituándolos a empezar con dosis bajas e irlas elevando por los efectos adversos y efectos secundarios que tienen. Siempre se debe de empezar por dosis bajitas e irlas, en este caso, sin cambiar el principio activo, bajando la dosificación, desaparecieron los efectos de los receptores muscarínicos. Por lo tanto, la dosis es muy importante. En casa, los cuidadores o gente que muchas veces deben, si pueden, y medicamentos básicos deben de evaluarlos. Y luego, por último, tenemos a Chelo, que es, como decía antes, historias, detrás hay historias sociofamiliares, viuda con 3 hijos, uno en Madrid, otro en Zaragoza
y otro en Coruña, el de Coruña le dice que o le deja el piso que no la cuida. Entonces, ella venía por la farmacia, por favor no me abandonéis, hablamos con la trabajadora social, ella no quiere ir porque aún no está en fase, no quiere dejar el piso, entonces, hasta que no le quede más remedio, ella vive en su casa y va a un centro de día de 9 a 5, come allí y luego entre los vecinos y la gente alrededor pues le echa una mano. Entonces, en un momento determinado, con el disgusto de que, el hijo le quería el piso y no sé qué más, empezó con una excitabilidad enorme y le dieron haloperidol de 10. Un neuroléptico que tiene efecto hipnótico, entonces ella andaba tontada, temblaba. Entonces, en este caso, ella necesita un medicamento para estos síntomas, el medicamento sí es efectivo, pero los efectos adversos son muy claros, hay que cambiarlo. Entonces, el médico de cabecera lo cambió por una risperidona en jarabe, que le fue de maravilla. Entonces, una vez que tenemos evaluada la medicación del paciente, es cuando tenemos que evaluar la adherencia. ¿Qué es la adherencia? Pues saber si cumple con las dosis y con las pautas que le ha dado el médico para tomar ese medicamento. Entonces, desde la farmacia, ¿cómo lo vamos a hacer? Parece difícil. ¿Cómo vas a saber tú si ella en su casa o él en su casa está tomando la medicación? Lo primero tenemos la hoja de medicación activa. Esta, concretamente, es de uno de los pacientes que tomaba los 19 medicamentos que vimos en el estudio. Hay medicamentos que tiene que tomar, por ejemplo, 2 veces al día, 3 veces al día. Esto ya nos va a orientar. Lo siguiente es, en estas 4 pantallas, nosotros tenemos lo que corresponde a la receta electrónica. Esta sería la hoja de medicación activa, todos los medicamentos con las pautas. Estos son los medicamentos que en ese momento el paciente puede llevar. Como las cajas son de 30, de 28, de 50 o de 60, nosotros podemos saber cuándo le corresponde llevarlas. Por lo tanto, si no hay una correspondencia entre el número de pastillas que se lleva y el tiempo cronológico en el que viene a buscarlas, no está cumpliendo. O sea, yo creo que... Luego, aquí, este es el plan de dispensación, que es saber las fechas en las que tiene que retirar su medicación, que nosotros podemos ver. Entonces, entre la hoja de medicación activa, la hoja de retiradas y el plan de dispensación ya podemos ver si más o menos está llevando la medicación. Y por último, en esta pantalla, que es como un histórico, nos dice cuándo empezó a tomarlo y las fechas en que retira cada caja. Por lo tanto, nosotros aquí sí que podemos analizar si el paciente es adherente o no es adherente. Pero aparte, hay un test que es muy sencillo. Bueno, hay muchos test para evaluar la adherencia, pero el más fácil de hacer, que lo puede hacer cualquiera, es el test de Morisky, que es muy fácil, muy facilito. Son 4 preguntas, si se olvida alguna vez de tomar la medicación, si la toma a la misma hora, si cuando se encuentra bien deja de tomarla o si le sienta mal, directamente la deja de tomar. Las preguntas son dicotómicas, o sí o no. Si no hay esta secuencia de contestación, automáticamente el paciente no está cumpliendo con la adherencia al tratamiento. Esto lo haces muchas veces cortando, ya tienes que cortar los tickets y ya vas preguntándole, mira, ¿te olvidaste alguna vez? O si te sienta bien, porque es cuestión de tener ya práctica. ¿Qué ocurre? Que además de darnos esto, este test nos dice cuál es la causa por la que no es adherente. Si cualquiera de estas dos es un sí, la falta de adherencia es voluntaria. O sea, quiere decir que no lo toma porque no quiere. En este caso, si esto es un sí y esto es un no, la falta de adherencia es involuntaria. ¿Qué quiere decir? Que se olvida, que no se recuerda de tomarlos, que él sí quiere tomarlo, pero no lo toma. ¿Vale? Lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos las respuestas. Errática, ¿qué quiere decir? Pues el caso de Chelo. A Chelo le dieron el haloperidol, estaba mal, le dan risperidona y está 2 días sin poder tomarla. ¿Por qué? Porque el tapón es un tapón de seguridad, y no era capaz de abrirlo. Por lo tanto, no es adherente
pero no porque ella quiera, sino porque no es capaz de manejar, son medicamentos que requieren destreza manual antes de tomarlos. Pues estuvo 2 días sin tomarlo por culpa del tapón. Y luego combinada es que a veces me olvido y otras veces no quiero. Cuando sabemos que no son adherentes, en la farmacia le ofrecemos los sistemas personalizados de dosificación. ¿Qué son? Me puede decir, esto es un pastillero. No, no es un pastillero y les explico por qué. Está regulado desde el año 2022, lo reguló la Consellería de Sanidad. Requiere un procedimiento, tener PNTs, procedimientos normalizados de trabajo. Requiere utilizar bien especificado cuáles son los alveolos, cómo funcionan, cómo hay que poner las pastillas. En la parte anterior hay que poner quién lo hace y el paciente para qué es. En la parte posterior hay que poner todas las pastillas y con las características para que sepan. Cápsula, color amarillo y blanca, pastilla redonda. Entonces hay que especificar todo. Y luego hay que hacer el procedimiento, que es un farmacéutico lo hace y un segundo farmacéutico lo comprueba antes del sellado. Nosotros empezamos en el año 2006, fuimos de las primeras farmacias en hacer SPDs. Entonces, Manuela, que era una señora que no sabía leer ni escribir, tomaba 10 medicamentos y no había manera de que lo hiciera bien. Entonces le mandamos una carta al médico. Ante la imposibilidad de Manuela, que no puede tomar la medicación, rogamos nos diga, porque aún no había receta electrónica, no sabíamos lo que tomaba, las posologías y la medicación que toma para metérsela en... Entonces le dije, Manuela, llévele el blister para que vea cómo es y tal. Entonces me contesta muy cariñoso el médico, que le parece muy bien, que todo está maravilloso, pero que a ver cómo le voy a meter ahí el jarabe y las gotas de los ojos. Y entonces le contesto que por eso que no se preocupe, que en cada toma le colocamos una pegatina con el mismo color para que identifique la caja del jarabe y de las gotas de los ojos. Entonces llevaba las pastillas y las gotas que tenía que usarlas mañana y noche, le llevaba una pegatina con el mismo color de su caja para que ella supiera que tenía que tomarlas. A los 2 meses estábamos haciéndole a 4 pacientes. El propio médico nos pidió que después se jubiló y dejamos de... Bueno, pues el material de acondicionamiento está legislado, tiene que cumplir toda la normativa, el sellado y todo. Tenemos que elaborar una pegatina pues, anterior, que es la que veíamos antes, y la posterior, con todas las características. Y luego hay que cumplir un procedimiento normalizado de trabajo, el paciente tiene que consentir hacerlo, tiene que dejar toda la medicación en la farmacia, porque si no puede duplicar tomas, la deja en depósito, nos tiene que firmar que la deja. Hay un modelo de carta ya dirigida al médico, las etiquetas, una hoja de control de proceso y hojas de entrega. Cada vez que se le da, tiene que firmar para saber que lo toma. Bueno, pues nada más. Espero no haberles cansado mucho.